Continuamos en Canal E y vamos a hablar de algo que le preocupa a muchos de los argentinos que podían invertir en el escalón más bajo de las inversiones, que es el plazo fijo. Vamos a hablar de historia con Miguel Ponce, que está comunicado con nosotros. Quiero que además de que hablemos del desempleo, hablemos de esto, porque también forma parte de los ingresos pasivos de mucha gente. Miguel, ¿cómo estás? Pero qué alegría, Santiago, estar contigo. Quiero, para que entiendas el entorno, por si hay algún ruido, estoy en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, donde me acabo de acreditar en un encuentro que va a dar mucho que hablar, porque te lo muestro, es el Foro de Cadenas Regionales, donde se juntan todas las pymes comerciales y sus proveedoras más importantes para analizar. Es la primera reunión, por eso tiene este interés de mi parte y seguramente lo va a tener. Es la primera vez que se juntan después del cambio de gobierno. Por lo tanto, vamos a tener un termómetro de en cada región qué está pasando, que como vos sabés, porque lo hemos charlado muchas veces, no es homogéneo. Y ya empiezan a salir números que dicen que en el interior la caída del consumo es mucho mayor que en el Gran Buenos Aires y que en las grandes ciudades. Esto va a ser muy importante porque nos va a dar de alguna manera el cuadro de situación que por supuesto va a tener implicancias en el humor social y seguramente también en las próximas encuestas que se hagan, ¿no? Sin duda quiero que sean los ojos y los oídos de nuestros televidentes para que nos traigas qué es lo que está pasando con estas cámaras, qué es lo que está pasando con el consumo real. Y lo que todo el mundo quiere saber es cuánto se puede soportar una situación de tanta tensión. Por eso vamos a meternos de lleno en dos temas. Dale. El primero, estoy indignado realmente con la actividad bancaria en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque si el hombre es libre a partir de este nuevo gobierno, financieramente también debería ser libre, debería poder recurrir a los instrumentos financieros que previo a este gobierno estuvieron. ¿Por qué digo esto? Vos podés bajar la tasa de plazo fijo, pero lo que no podés es esconder productos que rindan más que el plazo fijo, como por ejemplo el plazo fijo UVA. Podés alargarlo, Miguel, podés decir, mirá, no es más 90, porque te cuento que el último plazo fijo UVA de últimos 3 meses, venciendo en marzo, hecho en diciembre, dio 70%. Claro, una gran especulación con la inflación. Pero, y te lo pregunto si alguna vez se dio esto de sacar un instrumento porque estaba rindiendo de más. Porque de alguna manera se le criticó al Bogar 30, que ajustaba por inflación, que se dibujaba los números de la inflación para no pagar tanto. Bueno, acá los bancos te sacaron el producto. Te lo sacaron por aplicación cuando el 80% de la gente hoy usa un celular. Y encima te dejaron un único producto precancelable. Digo, ¿pasa esto en la historia o los bancos se acomodan con los gobiernos de turno de la mejor manera posible? Correcto, yo no quiero ser grosero. No quiero ser grosero. Séalo, Miguel Ponce, por favor. Algunos amigos míos dicen, si la economía está en manos de un timbero, al único sector que le va a ir bien, obviamente, es a los bancos y tal vez mejor aún a las cuevas. ¿Qué quiero decir? Que obviamente el sector financiero debe ser de los pocos sectores que claramente cuando la bocha viene hacia la derecha, ellos van hacia la derecha y les va bien. Y si la bocha viene para la izquierda y no les gusta, dejan de jugar. Es decir, es como si vos estuvieras en un partido de fútbol y vas ganando y de pronto decís, no, el partido en lugar de durar 90 minutos va a durar 60 porque a los 60 todavía estoy arriba. Te cambian las reglas de juego. Comparto que te llevaste la pelota, porque... te llevas la pelota encima. Vamos al ejemplo claro. Vamos a un ejemplo muy claro. Un jubilado había juntado 1 millón de pesos. Estamos hablando de que una persona con 1 millón de pesos hoy es nada, lo gasta en 3 cosas, si quiere. Pero 1 millón de pesos le daba 110.000 pesos por mes y pagaba un medicamento que valía 80. ¿Bien? Esa persona hoy con ese millón recibe 58.300 pesos. Y ese medicamento
vale 200. Esa ecuación, cuando a mí me dicen, no, pero vos estás contando, recién van 100 días. No, no, yo estoy contando la realidad. Esa persona que podía mantenerse a flote y que le rinda por lo menos algo, no te digo ni siquiera la inflación, porque estábamos al 50% de la inflación, ni siquiera hoy tiene instrumentos financieros para paliar la situación. Total acuerdo, total acuerdo. Ayer lo padecí en carne propia. Ayer fui a mi farmacia antes de viajar porque se me habían acabado los remedios que obviamente tomo por la presión y el colesterol y todo lo que a nuestra edad ya son casi inevitables, forman parte de nuestra cotidianeidad. Y me llega la receta, obviamente electrónica, la farmacia ya lo tenía, voy a pagar, 72.000. A ver, le digo yo, ¿están los descuentos? Hacía un mes que no iba. ¿Están los descuentos? Sí, están los descuentos. No sabían cómo explicarme. Le digo, Claro. mire, yo me acuerdo cuando fue la vez pasada. Yo no recuerdo. Y me dice, y bueno, por eso se nos han caído las ventas en una cadena de farmacias de primerísimo nivel. Se nos cayeron las ventas más del 40%. En algunas sucursales arriba del 50%, me dicen. Bueno, en farmacias. Es decir, eso no es que la gente se fue curando mágicamente. Es que dejan de comprar, separan tratamientos, nunca separaron tantos tratamientos médicos en la Argentina, los médicos mismos te lo cuentan. Bueno, hay ese punto donde el ejemplo es muy claro y no está sacado de contexto ni tiene ningún sesgo ni político ni económico. Yo digo, la señora jubilada, objetivamente, el día, hace 2 meses compraba un medicamento con lo que generaba su plazo fijo, hoy su plazo fijo genera mucho menos y su medicamento aumentó más. Ergo, ¿cómo es la situación? Tiene que tener el doble de dinero para poder conseguir el mismo bien. Ahora, claro, Santiago, pero van 100 días nada más. Entonces yo ayer discutía mucho, decía, no importan los 100 días, importa el día 1. Si yo el día 1 decido abrir las compuertas de una represa e inundo un pueblo entero, la culpa no es de quien estaba antes, es de quien decidió abrir la compuerta. Entonces digo, ¿cuál será este peso por sobre la cabeza del gobierno actual? Vos fíjate el acierto de la observación que hace Santiago, que en este momento, en estas horas, el Fondo Monetario está con una gran contradicción interna, una lucha interna muy importante porque los Estados Unidos están queriendo acceder junto con Inglaterra al pedido de 15.000 millones que está planteando el gobierno, por más que algunos digan que esto no es así, que no está tal pedido, está tal pedido. Y Kristalina Georgieva está sufriendo la presión porque Alemania, Japón y ahora vamos a entrar en el temita, y China están en contra. ¿Te acordás cuando con vos hablábamos la necesidad de desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos económicos y comerciales? Acá se paga. Bueno, esto se paga. ¿Abrazaste a Trump? Es una situación muy particular. ¿Abrazaste a Trump? ¿Abrazaste la idea de la dama de hierro? De esa manera tuviste esos 2 votos. Claro, pero todo el resto de la gente que vota en el Fondo Monetario Internacional no va a estar tan de acuerdo con seguir prestándole a una Argentina ya endeudada. Y hacerlo preguntada, amiga, y te lo voy a preguntar a vos también. ¿Para qué me voy a endeudar si tengo un dólar tranquilo, un dólar que no tiene sobresaltos? Compro todo el tiempo dólares, supuestamente la macro está relativamente acomodada. ¿Por qué me endeudaría? ¿O por qué la gente diría, ¿para qué querés 15.000 palos más? Bueno, hay 2 alternativas. Una alternativa es que resuelvan defender la última bandera de campaña que les queda, porque la de la casta, no, caput. La del cierre del Banco Central, estando Bausili, el socio de Caputo, ¿no es cierto? Allí, imposible. Y además el Banco Central está atesorando, ¿por qué lo cerrarías? Y tercera quedaba la de la dolarización. Muchos dicen que pese a los no del Fondo Monetario,
de Estados Unidos y dentro de ello de la Reserva Federal de que no van a bancar la dolarización, están intentando seguir en esa dirección. La dibujarían con esto de la competencia, que es distinto de la canasta de monedas, la competencia de monedas. Yo creo que más que esto, lo primero que están intentando hacer es levantar el cepo y unificar el mercado cambiario. Creo que esos 15.000 los quieren para tener algún grado de espalda mayor en el momento en que también es posible que tengamos una modificación del blend para acelerar la liquidación de la gruesa. El 80-20. Ahora te pregunto esto, Miguel, con tu sapiencia y además con tu historia. Y con mi experiencia también, ¿quién gana el día que vos conviertas todos los pesos que tenemos los argentinos en dólares? ¿Quién se va a quedar con el spread de la dolarización si no son los bancos? Sos muy malo porque volvemos al punto originario de quiénes son los grandes ganadores. Los de siempre. Bueno, en mi tiempo y en el tuyo a lo mejor llegaste a escuchar hablar de la famosa patria financiera, ¿te acordás? Sí, claro. Término que ha caído en desuso porque no es elegante seguir insistiendo con eso, pero es objetivo. No podemos hacernos los distraídos. Hay ganadores y perdedores, como siempre, en todos y en cada uno de los modelos. Los ganadores están a la vista. Creo que los perdedores son muchos más y cada vez están peor. Esta es la situación. Me dejé llevar por la indignación de ser alguien que hace plazos fijos, pero... Debe ser la lluvia y la tormenta. Exactamente, pero necesito también hablar con vos esta situación donde nosotros decimos, si pongo agua en un recipiente y está en el borde y sigo echando, se va a rebalsar. Esto físicamente es así. Te agrego, te cierro con esto. Ya que hablábamos del fondo, el fondo concretamente está leyendo que la incertidumbre, pese a los aciertos de la macro y pese a la alegría de los mercados, a la alegría de Wall Street y a las dudas de Main Street, ¿no es cierto?, las dudas que tiene todo aquel que está en la economía real, me parece que esta incertidumbre ya está pesando de manera muy preocupante. ¿A partir de qué? De la duda sobre cuánta aguanta la paciencia popular. Bueno, esta es un poco mi sensación. Yo decía esto. Y prepárate para el domingo. Prepárate para el domingo. El domingo. Bueno, vamos a dejar en claro algo. Yo lo que planteo es, si el escenario anterior de tasa baja frente a una inflación del 13, que los bancos puedan otorgar la tasa que quieran, porque la tasa de política monetaria del 80 ni siquiera se respeta. Ya de por sí te saco 10 puntitos. Y no estábamos hablando de bancos de tercera línea, estamos hablando de bancos que pueden comprar bancos. O sea, de bancos de primera línea a bancos privados históricos argentinos. La pregunta es si esa persona que iba a comprar el medicamento hoy no lo puede comprar, por supuesto que su salud se va a perjudicar, pero la farmacia, ¿para qué quiere tantos empleados si está cayendo sus ventas? Ahí está. Cuando yo contaba que estamos en el proceso de receflación, o sea, caída de recesión profundizada en este tiempo con mantenimiento de alta inflación, por más que esté bajando, decía, y ahora vamos a empezar a ver la peor cara, porque obviamente la pérdida de poder adquisitivo, como venimos diciendo, lleva a la pérdida de ventas. Esto lleva a la baja en la producción, el ejemplo de Asindar como ejemplo, y de allí al pegarnos directamente en el empleo. Estamos en el momento en el cual este círculo no virtuoso nos empieza a mostrar su peor cara. El mes que viene, cuando se conozca seguramente los números de empleo, vamos a ver nuevamente desocupación de 2 dígitos. Bueno, eso es bastante preocupante en una Argentina donde los recursos son bastante escasos para la mayoría de la gente, porque si no te alcanza podés buscar otro trabajo, pero si encima tenés una caída en el empleo, es muy difícil que puedas llegar a fin de mes. Hablabas del domingo, Miguel. Hablas de algo
ideológico, cultural. No. Creo que acá va a haber una coincidencia, una confluencia en la cual lo histórico obviamente tiene su peso. Yo vengo manifestando todos los 24 de marzo desde que ocurrió, desde que empezaron las famosas marchas de la resistencia. Pero acá se va a juntar también el hecho concreto de que, bueno, creo yo que los estudiantes universitarios van a salir por la memoria, la verdad y la justicia, pero también por lo que está pasando en las universidades. Creo que los sindicatos van a salir por los compañeros que seguramente desaparecieron en aquel tiempo o los hijos de esos compañeros van también, pero además por la situación social. Y creo que encima han largado a correr un rumor de que todos aquellos que están condenados por lesa humanidad serían amnistiados o pasarían a domiciliaria, a prisión domiciliaria. Creo que esto posiblemente, si fuese así, se transformaría en una provocación inadmisible. Acabo de leer un comunicado del presidente de la Juventud Radical diciendo que si hacen esto van a acampar en Plaza de Mayo hasta que se vayan todos. Bueno, es muy duro. Muy duro, porque cuando empiezan estos focos y cuando hablamos de la historia, la verdad, la justicia, la memoria, y de alguna manera se ningunea o se trata de ver de otra manera, se tocan fibras muy íntimas de la Argentina, más allá del bolsillo, porque vos podés aguantarte el bolsillo, cambiás el voto, pero la verdad, justicia y memoria es muy difícil porque los argentinos la tienen muy arraigada y de alguna manera quienes están manifestando ahí, culturalmente, están más cerca del Ali Espósito, no Depósito, que del Ali Depósito. Y es una gran lucha cultural. Y cuando hablamos de cultura basada en la economía, hablamos un poco de lo mismo, porque la cultura es parte de la economía. Vos podés tener un muy mal plan económico y aguantarlo la gente, claro, pero vos podés abrir las compuertas de una represa. Lo que no podés decir después es, bueno, al final no se prepararon para la inundación. No, nadie estaba listo para eso. Santiago, no casualmente hemos vuelto a leer a Gramsci. Nos han recordado nuevamente a Gramsci, y la lucha cultural que tienden es a intentar precisamente de que ese concepto gramsciano, ¿no es cierto?, de la hegemonía cultural no tenga los efectos que ellos creen que pueden llegar a tener ahora en el siglo XXI. Es increíble. Ahora, digo, ¿no? La figura de Javier Milei se podrá escindir como economista y como estadista de alguna manera, porque puede que la macro, esto que dice no la ven, funcione. Ahora, como estadista, ¿cómo ves esa posibilidad, Miguel? ¿Se va a tener, después de estos 4 años, de definirlo de una manera y de otra? Mira, podría llegar a haber alguna duda sobre esto y hacerme la pregunta, permitirme hacerme la pregunta, o esta inquietud, es tu inquietud, si creyera que está con todas las facultades mentales alineadas. Y la verdad es que pienso lo contrario. Entonces mi preocupación va por otra situación, porque creo que objetivamente, no quiero, porque el calificativo de psicótico es muy fuerte, pero creo que claramente no está siendo consciente de su aquí y ahora. Bueno, palabra, ha vivido a lo largo de la historia argentina muchos momentos de zozobra como para poder entender también mucho de la economía y de la cultura. Así que, Miguel, que estés con nosotros siempre es muy bueno, porque más allá de la economía tenés la historia en la piel y eso es muy importante. Gracias, Miguel. Gracias a vos, Santiago, una alegría haber compartido estos momentos, y a partir de mañana voy a estar seguramente en el canal informando un poco qué pasa con la temperatura y la economía real en el interior del país. Chau. Directo desde Mar del Plata, Miguel Ponce entonces nos va a traer toda la información. Gracias. Salud. Miguel Ponce, economista, hablábamos un poco de tasas de desempleo y de la situación de las cámaras que te va a contar Miguel Ponce acá en la pantalla de Canal E. Quédate que tenemos más información.